Y el país integra, seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura, y comentarles que la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que hacen referencia a lo que sería el financiamiento a partidos y movimientos políticos y el pautaje en medios de comunicación, está tratando sobre todo con algunas comparecencias este tema. A propósito de esto, estaban convocados algunos ministros y autoridades de Estado mismos que se excusaron de comparecer debido a temas de agenda. Escuchemos lo que dijo Lucía Pozo, quien es la presidenta de esta comisión ocasional. Mire, se ha hecho llegar una excusa por parte del señor ministro, quien ha tenido la gentileza de ponerse también en contacto conmigo, indicándome que por alguna circunstancia muy eventual, o sea, un tema complejo de agenda en esta mañana no podía llegar. Yo comprendo perfectamente esas circunstancias que pueden suceder, más allá de que había ratificado su asistencia, me ha manifestado pues su pleno interés de obviamente ser parte de esta mesa legislativa. Así que estamos organizando un nuevo día y hora para poder articular y confirmar la presencia del señor ministro acá, porque evidentemente sus palabras, sus observaciones, los aportes que se hagan desde el Ejecutivo como proponente de esta reforma constitucional son fundamentales para crear la base y la estructura sobre la cual va a seguirse edificando un informe que será puesto en consideración del Pleno. Precisamente una reforma que tomaría fuerza en momentos que pasamos de esta elección y algunas organizaciones y partidos no tuvieron ni el 1% de respaldo. Sí, son temas que se deben, sin duda alguna, considerar, ¿no? Más allá de las pasiones que puedan generar el tema de la afiliación, de la adherencia, de la participación, de la militancia de la política, hay datos y números que son complejos, ¿no? Luego de una primera vuelta electoral. Así que todo eso debe irse construyendo con un abordaje público, abierto, con un debate sobre la mesa, como en efecto lo haremos en esta comisión, en donde hemos invitado no solamente al Ejecutivo, a la sociedad civil, a expertos, académicos, a las organizaciones políticas, a los organismos y entes de control. Es absolutamente importante entender cuál ha sido el cuello de botella, ¿no? Si ha fallado el control, si ha fallado la inversión de los recursos, si han fallado las organizaciones, o si en efecto la Constitución está mal concebida luego de lo que podemos observar hoy por hoy en el panorama electoral. La ciudadanía precisamente a veces alude diciendo que la política se la ha tomado como un negocio. ¿Podría esto ser un puntal para que se vaya regularizando? Mire, más allá de mi posición hoy como presidenta, yo no voy a dejar de reconocer lo que yo ya he dicho antes. En el Ecuador, lastimosamente, muchos partidos se han convertido en partidos de alquiler. La consideración que hoy me reviste como presidenta de la comisión no hace que yo me retracte de palabras que las he dicho en mi calidad de legisladora. Y esa es una realidad, y eso no puede seguir sucediendo. La política electoral deben transparentarse el uso de los recursos públicos suyos, de la gente que nos mira, que les entregan a las organizaciones políticas, y ver cómo se invierten, porque esa plata no es solamente de las organizaciones, proviene de los fondos de la ciudadanía y tienen que invertirse como manda el Código de la Democracia. Y si resulta que las organizaciones políticas no están militando ni formando personas a las que se les entrega una gran cantidad de esos recursos, y resulta que vienen personas, aventureros, a ser candidatos, ¿dónde está el proceso de formación política del que manda el Código de la Democracia, en que se deben invertir la mayor parte de los recursos que los ecuatorianos invierten en esas organizaciones? Entonces, hay cosas evidentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay otras posiciones también que habla de poder partir desde la misma salida, línea de salida, ¿no? De que todos tengan la misma participación igualitaria, de poder ser parte de un proceso político. También hay que evidenciar cuántos de ellos llegan, con qué porcentaje de aceptación, o si es justo o no que se invierta lo mismo en una persona que saca 20,000 votos, en otra que saca 4 millones de votos. Entonces hay cosas que nos llaman a la reflexión, nos llaman al análisis, y que tiene, insisto, que estar dentro de un análisis no solo político, sino también técnico y dentro del ejercicio de la democracia. En torno a plazos, ¿cuándo ya se debería presentar el informe? El primer informe dentro del plan que hemos aprobado estará previsto entregarlo para fines del mes de marzo. Es decir, que muy probablemente se avanzaría en el tratamiento, por lo menos en primer debate.
Yo creo que sí, creo que podremos abrir el panorama como lo estamos haciendo hoy, recibir todos los aportes de la academia, a quien yo personalmente me he encargado de enviar invitaciones de todos estos sectores que les interese ser parte, que crean que tienen aportes importantes para la construcción de este informe que pueda resolver sobre esta reforma constitucional, que no es un tema menor. Hablamos del ejercicio de la participación política, de la democracia del país, así que creo que hay que darle el tiempo, la relevancia y la importancia que esto sugiere. Para Natalie Farinango, integrante de esta mesa legislativa, es importante que se pueda tratar estas reformas tomando en cuenta los últimos resultados de las elecciones de febrero, del 9 de febrero, en donde algunos partidos y movimientos políticos no lograron ni el 1% de aceptación ciudadana. Es un gobierno nacional sintonizado con la ciudadanía, en donde ve que hay un malgasto de los dineros del Estado, de los fondos públicos, dando a organizaciones políticas que no llegaron a la representación ni al apoyo popular ni del 2%. Y esto no solo pasó en esta elección, ha pasado ya en elecciones anteriores. Y lamentablemente ven a la política como un negocio, cuando hay tantas necesidades dentro del país y la ciudadanía siente esas necesidades, entonces no entiende por qué malgastar el dinero del Estado. Precisamente la no representación ni del 1% es lo que hoy se debería tomar en cuenta para ser tratado dentro de este pedido. Bueno, hay varios aspectos que se deberán tomar en cuenta. Vendrán las posiciones del gobierno nacional, vendrán las posiciones de académicos, de organizaciones políticas también, porque no es un ambiente democrático la Asamblea Nacional, pero sobre todo hay que sintonizar con lo que dice la ciudadanía, porque hay representantes que han visto a la política como negocio utilizando dineros del Estado cuando saben que son cuadros que no llegarán a un apoyo popular, que no son cuadros que vienen formados desde organizaciones políticas, que nacen al azar, que alquilan partidos políticos, lo que es lamentable para la democracia del país. ¿Cuánto se ha gastado desde el 2008, tanto el Fondo de Promoción Electoral como el Fondo Partidista? Desde el 2008 acá nos hablaba de alrededor de $200 millones, tanto en fondo partidario como fondo de promoción electoral. En el último año, en el 2023, que es la liquidación que ya tienen, nos decían de más de $26 millones. Hacíamos una comparación en cuanto a asignado a algunos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, y vemos que más se ha asignado a organizaciones políticas que a ministerios. Y por ende, la importancia de esta reforma nos hacía referencia también a la reforma presupuestaria que se presenta cada año y decía que el problema de la reforma presupuestaria es que nos falta fuentes de financiamiento. Nos faltan recursos para cubrir con todas las necesidades del país. Por ende, quitar el financiamiento a organizaciones políticas sería un ahorro para el Estado y que se puede invertir de mejor manera en todas las necesidades que tenemos. ¿De un porcentaje? ¿Cuánto sería el ahorro, dijo? Hablaba, me parece, el 0.1%, que representan alrededor de 200 millones desde el 2008. Tiene que haber una liquidación total hasta el 2023, falta todavía la del 2024, y en el 2023 son 26 millones aproximadamente. Pero este 1% de ahorro por proceso electoral, ¿significaría eso en el presupuesto del Estado, no? Más o menos es el porcentaje, porque varía según las reglas fiscales. Entendemos que también lo que se financia a las organizaciones políticas responde a reglas fiscales. Habrá años en donde reciba más el Estado, en donde reciba también menos. O que no haya elecciones. O que no haya elecciones también, como usted bien lo menciona, y por ende se ahorrará más el Estado. Por ejemplo, en fondo partidario, que siempre va a existir, haya o no haya elecciones, pero el fondo de promoción electoral, que sí responde a la época de elecciones. La propuesta del presidente es para el fondo de promoción. Para eso Los dos fondos se topa tanto el fondo partidario como el fondo de promoción electoral. ¿Cuál es la propuesta en sí? Bueno, eliminar el financiamiento estatal para organizaciones políticas y que ese financiamiento que antes se daba a las organizaciones políticas pues pase a invertirse de mejor manera, habiendo tanta necesidad. Bien lo explicó también los delegados del Ministerio de Finanzas. El problema de la reforma presupuestaria es que siempre nos falta recursos, nos falta fuentes de financiamiento. Eso que se está mal invirtiendo en organizaciones políticas que ni siquiera llegan al 1 o 2% de aceptación popular, se podría invertir en las necesidades que tiene el país. Pero esto quiere decir que el Estado ya no invertiría en ninguno de los dos casos, ni fondo partidario, que es el permanente, ni tampoco en el de promoción, que es cuando hay un proceso electoral. Así está la propuesta. Todavía tenemos que recibir a varios delegados, tanto de gobierno como académicos, organizaciones políticas, en donde ellos también sabrán poner su postura, pero tal y como se manda la proforma es afectar el fondo partidario y el fondo de promoción electoral en beneficio de que haya más recursos para otras necesidades que tiene el país. ¿Cuál sería el ahorro para el Estado?
Bueno, explicó cifras aproximadas. Ya el Ministerio de Finanzas nos decía que del 2008 al 2023 se ha gastado más o menos 200 millones de dólares. En el 2023 ya fondos liquidados son 23 millones de dólares y comparábamos dentro de la mesa legislativa que inclusive se está asignando más a organizaciones políticas que a muchos ministerios. Bueno, hoy hemos tenido la comparecencia de los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas. Le hemos hecho precisamente esa consulta, ¿no? Porque creo que es lo que el pueblo ecuatoriano quisiera conocer, cuánto es el ahorro que tendría el Estado por la eliminación de este fondo partidario y también del fondo de promoción electoral. Y en porcentaje hemos conocido que representa el 0.01% del presupuesto general del Estado, lo cual, a decir el monto total, pues es un valor que consideramos no es alto y que no afecta o no impacta como tal al presupuesto, ¿no? Estamos recién iniciando el debate dentro de la mesa legislativa, tendremos que conocer más información, más comparecencias, pero en todo caso habría que luego hacer ya un análisis, ¿no?, entre el posible impacto que tendría en el presupuesto general del Estado y el posible impacto a la democracia, a que los partidos políticos tengan la oportunidad de participar de los procesos electorales en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, todo este análisis tendremos que ir dilucidando durante el debate que se está llevando a cabo en la mesa de la comisión. Pero sí representaría, porque hacen la comparación con el presupuesto de un ministerio, por ejemplo el de la mujer, que tiene menos, mucho menos que esa cantidad. Y ese también fue un planteamiento que se le hizo al delegado del ministerio, ¿no?, que quién en este momento, cómo se asignan estos presupuestos a los ministerios. Y la respuesta fue muy clara, responde a un plan de gobierno, responde a una visión de gobierno. Y en este sentido podemos entender entonces que la prioridad actual del gobierno no es precisamente atender al sector social desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que se hacía esta comparativa. Y que claro, uno dice, bueno, si el ministerio tiene 17 millones de presupuesto, mientras que en el 2023 fueron 24 millones para la promoción electoral, pues creemos que el gobierno debería tener una prelación diferente y unas prioridades diferentes en atención, y que eso lo hemos visto, pues, ¿no?, durante el proceso de este último año, en el que muchas instituciones y muchos ministerios han visto mermado su presupuesto porque la prioridad no ha sido precisamente la del gobierno en atender estos ministerios. Entonces creemos que el debate se va enriqueciendo poco a poco. Creemos que todavía tenemos muchas comparecencias que recibir en la comisión y que se irá definiendo si es beneficioso o no para el país, cuál sería el impacto que tendría esta posible reforma y más que nada el impacto en la democracia, ¿no?, que es precisamente la visión de este financiamiento y que el pueblo ecuatoriano también informarle, ¿no?, que no es un rubro que represente como tal un gasto tan alto al presupuesto general del Estado. Y en todo esto pues vamos a ir dilucidando y la ciudadanía podrá ir conociendo cuál sería el posible impacto y también cuál sería el posible beneficio o no para la democracia en el país. Ahí estábamos escuchando a los legisladores integrantes de esta comisión ocasional dando su punto de vista a lo que son las comparecencias de las autoridades y el tratamiento que se hará sobre este tema pedido precisamente por el gobierno nacional. Con esto retornamos. Corape informa.